hermanos, gloria al Señor, buenas tardes. Dios les bendiga, creo que hemos pasado un tiempo maravilloso. Quiero agradecer al Señor por las presentaciones y palabras que hemos recibido como pastores de parte de nuestras hermanas, de nuestros jóvenes, aún de los niños. Es una bendición, hermano, ver cómo la iglesia manifiesta su amor hacia nosotros y cómo Dios manifiesta también su gracia a través de cada uno de ustedes, hermanos. Personalmente me siento agradecido, pero también me siento un poco con deuda delante del Señor. Esta mañana estuve orando: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, renuévame, Señor, fortalécenme. Como humanos, muchas veces nos sentimos débiles, como humanos muchas veces nos sentimos flaquear, pero gracias al Señor, hermanos, gracias a Dios, porque como fue la alabanza que iniciamos este culto, como humanos todos necesitamos de ese gran pastor que es Cristo el Señor. Es una bendición estar agarrados del Señor a través de su palabra. Y esta mañana vamos a meditar en ese tema muy bonito. Para los que entraron después, hemos leído en Colosenses capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 14. Pero quiero tomar como referencia para esta tarde estos versículos que dice el versículo 10 y 11, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué maravilloso, hermanos, poder leer estas palabras y tener la seguridad de que en medio de nuestras debilidades, el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder. De eso se trata el tema, fortalecidos. ¿Qué significa ser fortalecido, hermano? Hay un versículo muy lindo que habla para los jóvenes, pero también habla para la iglesia. Dice: el joven flaquea y cae. Fortalecer es algo tan maravilloso. Aquel que ya no tiene fuerzas, que ya está debilitado. Un día el Señor nos llamó para cumplir un ministerio. Un día el Señor nos llamó para servirle. Cada uno de nosotros, la iglesia, hombres y mujeres, desde el momento que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos a formar parte de ese cuerpo maravilloso. En Pedro dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Es importante que usted y yo entendamos esto. Nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas, del pecado, de un mundo cargado de maldad, de un mundo en el que solamente obedecíamos a nuestra carne, y ahora estamos en un mundo en que tenemos la presencia del Espíritu y tenemos la guía del Espíritu y tenemos la palabra de Dios como guía, como manual para nuestras vidas. Pero estamos dentro de este mundo y nos encontramos muchas veces debilitados ante las situaciones que hay que afrontar. Pero qué hermoso, el Señor nos dice aquí en su palabra, primero, que tenemos que tener en cuenta que ya somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, dice el versículo 10, debo andar como es digno del Señor. ¿Entiende, hermano? Eso es lo que dice el versículo. Tú y yo tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando usted y yo decidimos: Señor, yo quiero andar como tu hijo y yo quiero agradarte en todo, no vamos a poder agradar ni a nuestra esposa ni a nuestro esposo o padres si no conocemos qué cosa le agrada. A veces pretendemos hacer cosas que le agradan, y cuando les comparto, ayer compré unas
cositas de pescado para que la persona que nos apoya aquí, le dije, quiero que me hagas un caldito de pescado, un chilcano. A las 12:30 vine para tomar el chilcano y me encuentro con algo que realmente no me agradó. Yo le dije, pero así no era, ¿no? Yo no pensaba así, yo te dije un chilcano, pero me dice, es que yo he visto que usted solamente está comiendo poco y yo le quise poner esto y le quise poner esto. Y entonces hubo una buena intención, hubo un buen deseo. En el corazón de esta persona hubo el deseo de agradarme, pero personalmente no me agradó. Es que no era así, le digo, no, pero gracias, le digo, gracias porque has tenido una buena intención. Entonces, hermanos, eso a veces sirve como un ejemplo, cada cosa sucede para aprender algo, ¿no? Podemos hacer todo lo que queramos de nuestra parte para Dios, pero si no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, no vamos a poder agradar a Dios con nuestra forma de pensar o con nuestra forma de ver. La historia nos cuenta ya desde el Génesis, empieza así con dos hermanos. Caín quiso agradar a Dios a su manera. Caín sabía lo que tenía que hacer, Dios ya había puesto en su corazón lo que él debía hacer, pero Caín decidió, tal vez a su manera, preparar las mejores frutas y los mejores vegetales, ¿no? Y presentar un sacrificio a la mejor manera, pero a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque no fue conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué me dice este versículo? Tú tienes que andar como es digno. Ahora eres un hijo de Dios, ahora eres una hija de Dios. Y como hija de Dios, ¿hacia dónde debo encaminar mi vida? Hacia buscar lo que es agradable a Dios. Pero para entender que es agradable a Dios, primero tengo que conocer su voluntad. Tengo que escudriñar su palabra. A veces pretendemos que estoy haciendo bien por un lado y nos esforzamos, pero estamos fallando en otras cosas, ¿no? Estamos fallando en nuestras relaciones como esposa y como hija o como esposo y pensamos que de repente porque ya comparto la palabra con alguien ya está bien, pero hay algo que no está bien por otro lado, entonces es todo un proceso, ¿no? Necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos esa sabiduría que nos va a hacer discernir. Este capítulo de Colosenses es tan hermoso, hermanos, porque dice acá, Pablo pide que Dios conceda sabiduría, no sabiduría humana, sino sabiduría espiritual. Es necesario mantener una relación firme con el Señor, es necesario mantener una relación de comunión a través de su palabra, es necesario leer todos los días porque usted se levanta diciendo, Señor, este día hoy yo quiero agradarte. Pero si realmente quieres agradarme, entonces tienes que conocer qué es lo que me agrada, dice el Señor. No me vas a agradar con tus buenos deseos o con tus buenas intenciones si no están de acuerdo a mi voluntad. Ayer tuve que tomar esa sopita que me prepararon, ¿no? Lo tomé, dije, Señor, gracias por algo, es algo aprendo de todo esto, ¿no? Pero, pero hermanos, qué lindo cuando uno va conociendo cuál es la voluntad, Señor. Yo quiero agradarte, quiero conocer tu voluntad. ¿Quién nos hace conocer esa voluntad? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a través de su palabra? Es el Espíritu Santo. Y para eso es necesario que nosotros mantengamos esa relación con Dios a través de su Espíritu para que los frutos, ¿no? Gracias a Dios por la presentación de nuestras hermanas, ¿no? Y nos hicieron reflexionar en cuanto a lo que debe haber en cada uno de nosotros, especialmente en los pastores, mencionaban nuestras hermanas, aquellos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Aquella manzana del amor, ¿no? Aquella piña, ¿no? De la mansedumbre, de la templanza, aquel plátano de la paz. Estaba mirando todo eso y decía, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Señor? Ayúdame, ¿no? Porque dice su palabra aquí bien claro, dice, llevando fruto en toda buena obra.
Podemos de repente nosotros hacer las cosas, pero tratando de hacer las cosas a nuestra manera, pero esas cosas que hacemos a veces no tienen fruto porque lo hacemos sin amor, o lo hacemos sin paciencia, o lo hacemos solamente por cumplir y lo hacemos sin ninguna bondad, lo hacemos de repente solamente por compromiso. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas cosas usted y yo podemos hacer porque nos vemos obligados a hacerlo? Pero el Señor me dice, no, no se trata de que hagas las cosas por cumplir, por deshacerte de la situación, sino que hagas las cosas llevando fruto. Amén. En Corintios leemos en su palabra, si yo diere mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo repartiese mis bienes, pero no tengo amor, nada soy. Si yo hablase todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, qué lindo. Cada cosa que hagamos tiene que llevar fruto. Y ya lo explicaron nuestras hermanas a través de este hermoso sketch, ¿no? No es cargar con su canasta de manzanas como cargaba mi hermana, ¿no? Con su canasta de frutas, sino es cargar con un corazón lleno de esa realidad espiritual que solamente proviene de Dios cuando mantenemos una buena comunión con el Señor, hermanos. Y uno analiza y dice, Dios mío, necesito de ti. Realmente necesito de ti. Y por eso de ahí continúa el versículo 11. Miren qué lindo. Fortalecidos con todo poder. No tengo paciencia, pero Dios me puede dar paciencia. Me falta amor, pero Dios me puede dar ese amor que me falta. Me falta templanza para controlar mi carácter, mi temperamento, pero es Dios quien me puede dar, es Dios quien me puede fortalecer, porque estoy débil en amor y estoy débil en paciencia y estoy débil en bondad. Es lindo cuando uno reconoce eso. Dios nos habla en estos versículos hermosos, hermanos, de esas necesidades que como siervos, que como hijos de Dios, como joven, como señorita, como hijos de Dios estamos en este mundo y somos llamados a cumplir un ministerio. El hecho mismo de que ya te mantengas firme como hijo, como hija de Dios, ya es un servicio para el Señor, porque muchos nos están mirando. El ejemplo maravilloso que tenemos en la palabra es Jesús mismo. Ya estaba a punto de cumplir con ese ministerio, con el plan, con el propósito de Dios. Estaba cerca a ser crucificado y a pasar toda esa pasión. Y cuando leemos en la palabra de Dios en Lucas 22:43, Jesús se va a orar en Getsemaní. ¿Y qué dice él en su oración? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Se sentía debilitado, se sentía un poco triste, se sentía tal vez temores como lo sentimos nosotros porque Jesús era un ser humano mientras estuvo aquí en la tierra, luchando para cumplir con ese ministerio y buscando la fortaleza de Dios. Y Lucas capítulo 22, versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué lindo, hermano, ¿no? Lucas 22:43 nos enseña a Jesús mismo aquí en la tierra, luchando, sintiéndose tal vez débil para cumplir un ministerio que era duro, difícil, pero sin embargo, dice la palabra, ahí en su oración, después que oró al Señor, Dios envió un ángel y se le apareció un ángel, dice acá, del cielo para fortalecerle, para animarle, para levantarle, para hacerle sentir que sí era posible y que él iba a cumplir y hacerlo con amor y hacerlo con gozo. Y eso es lo que dice el versículo acá, hermanos. Usted y yo reconocemos nuestras debilidades. Es lindo cuando uno reconoce sus debilidades, sus flaquezas. Señor, te he fallado, necesito de ti, necesito esa fortaleza, necesito, como decíamos hace un rato, necesito fortalecerme en amor. Y el versículo dice acá, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Qué maravilloso, ¿no?
Decimos que amamos a Dios, decimos que tenemos a Dios, la obra de Dios y el amor de Dios y la presencia de Dios debe manifestarse en nuestras vidas. Como humanos fallamos, no somos perfectos. El hecho de cumplir un ministerio pastoral ya no es un indicador de que somos perfectos, al contrario, hay muchas imperfecciones. Yo le pido al Señor que me ayude, oro por eso, ¿no? Escucho las palabras y me siento tal vez corto, como decía mi hermano ahí, los jóvenes en su presentación, mejor me voy a domar leones, ¿no? O a ser astronauta, ¿no? A manera de gracia, pero es Dios, hermanos. Es Dios lindo que nos escoge para cumplir un ministerio. Es Dios quien nos llama para su servicio. Y es Dios quien a través de su presencia por el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos fortalece y nos anima para seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que reconocer que no estamos solos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo Salmos 23 y lo dijo Aarón con mucho gusto, con mucho cariño. Qué lindo ver a este niño aprendiendo, repitiendo esos versículos. Qué lindo ver a Caleb como niño, ¿no? Cantando al Señor, que el Señor es el pastor. Una de las primeras cosas que aprendí a los 6 años es ese Salmos 23. Y estos dos niños me recordaban a eso, me recordaban a mi infancia. Nunca pensé en esa edad, ni aún de joven pensé estar cumpliendo un ministerio que estoy seguro que el Señor me ha puesto. Pero a esa edad lo aprendí, se quedó grabado en mi corazón, he crecido y qué bueno que los padres inculquemos en nuestros hijos ese llamado a crecer escuchando su palabra. Qué bueno ver a Job tocando su flauta, una alabanza, y esta alabanza que nuestro hermanito Job tocó se llama Dios te ve, ¿no? Tal vez ustedes solamente han escuchado la flauta, pero la letra yo lo sé, ¿no? ¿Y qué dice la letra de esta música que tocó Job? Cada paso que das por el mundo del mal hay un Dios que te ve. Dios te ve y Dios te ve. Mira bien el camino en que vas. Mira bien el camino en que tú estás andando. Lamentaciones, dice 3:40, escudriñemos nuestros caminos, hermanos. Dios hasta aquí, en medio de toda esta pandemia y dificultades que estamos pasando, se acabó septiembre, Dios nos permite empezar otro mes y ese mes debemos mantenerlo, este nuevo mes que empieza, hermano, en medio de las tristezas, dificultades, pruebas. Miren lo que dice el versículo 12, ¿cómo debemos vivir usted y yo mientras estamos en esta tierra? Dice así, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios apunta nuestra mirada no hacia el pasado ni hacia el presente, Dios apunta nuestra mirada hacia un futuro maravilloso. Un futuro maravilloso gracias a la misericordia de Dios. Un futuro maravilloso, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Bendito y alabado sea el Señor. No estamos como hijos de Dios solamente formando parte de un club acá en la tierra. Estamos como hijos de Dios, hermanos, bendecidos, confiados en esas promesas maravillosas del Señor, confiados en lo que acabamos de escuchar cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Somos llamados entonces, hermanos, a mantener un buen testimonio. El apóstol Pablo, al cumplir su ministerio como humano, él también se sentía debilitado. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 31, dice,
Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo había sido tocado por el Señor, transformado. Y el apóstol Pablo comenzó a dar su testimonio, cómo había sido su encuentro con Dios y cómo él estaba predicando con denuedo, con autoridad la palabra. La iglesia tenía temor del apóstol Pablo porque había conocido su pasado, pero ahora Pablo estaba dando su testimonio del presente y estaba hablando del futuro. Hermanos, qué bonito es cuando usted comparte su testimonio. No hay nada más agradable que compartir nuestro testimonio, porque un testimonio fortalece, hermanos. Tú le compartes tu testimonio a tu amigo, está pasando por situaciones difíciles, y le hablas del Señor y le hablas de la grandeza de Dios, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Ese amigo, esa amiga, ese compañero van a ser fortalecidos. No hay nada más hermoso que poder compartir nuestro testimonio, hermano. Que esté yo, como dice acá el versículo, con gozo dando gracias a Dios que nos hizo aptos. Como dice la alabanza, yo era un vil indigno, mas Cristo me salvó. Hermanos, una de las cosas que va a fortalecer tu vida y va a fortalecer la vida de los demás es hablarles del amor de Dios manifestado en tu vida. Cuando la iglesia, dice la palabra, escuchaba al apóstol Pablo que estaba predicando y evangelizando por todos lados con denuedo, ¿qué dice el versículo? Ese testimonio de la obra maravillosa de Dios en la vida de Pablo, ¿qué hacía? No, vuelvo a leer nuevamente, miren lo que dice en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz, y toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, hermanos. Hasta ahora la iglesia sigue caminando. Hasta ahora somos bendecidos. Usted y yo, hermanos, somos bendecidos de formar parte de esa iglesia maravillosa del Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias a que, dice la palabra ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria al Señor. Mientras estamos aquí en esta tierra, hermanos, usted y yo vamos a pasar situaciones un poco duras, difíciles. Por nuestra misma naturaleza humana vamos a sentirnos tal vez debilitados, como que flaqueamos, como que en un momento nos sentimos desanimados, hermanos, pero quiero animarte a fortalecerte en el Señor. Isaías capítulo 40 dice así. Isaías capítulo 40, voy a leerte unos versículos. Isaías 40 del 28 al 31, apúntalo para que tengas grabado eso. Isaías 40 del 28 al 31, dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea el Señor, hermanos. Los que esperan en el Señor somos débiles como humanos. Ayer estuve leyendo un folleto en una pantalla y decía, ¿no? Dios sabía que Moisés iba a fallar, pero lo utilizó con su grande liderazgo. Dios sabía que David también iba a fallar, pero lo utilizó
grandemente como rey, y Dios sabía que Pablo iba a fallar, y Dios sabía que Elías, Dios conoce las debilidades, y Dios también te conoce, termina diciendo, y Dios sabe cómo tú eres, pero así Dios te va a utilizar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Renovar nuestras fuerzas. ¿Quién nos va a renovar nuestras fuerzas? Dios. Para nosotros ahora como iglesia, ¿a dónde debemos acudir para ser renovados en nuestras fuerzas? Debemos acudir a la cruz de Jesús. Primero, reconocer nuestras debilidades. Padre, perdóname. Perdóname, estoy débil. Perdóname, estoy fallando. Perdóname, me falta amor, me falta paciencia. Hermanos, no hay nada más lindo. El que se humilla será exaltado. Si no reconocemos nuestras debilidades, nunca vamos a ser conscientes de nuestra necesidad. Pero si tú reconoces tus debilidades, vas a ser consciente, y qué lindo en esa conciencia poder acudir al Señor, poder acudir a la cruz de Jesús. ¿Por qué a la cruz de Jesús? Porque allá se derramó la sangre preciosa del Salvador para que usted y yo seamos perdonados. Al ser perdonados, estamos siendo limpios. Al ser limpios, estamos dándole lugar al Espíritu Santo, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el Señor. Y en 1 Timoteo 1 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Esto está escrito para nuestra enseñanza. En Cristo Jesús vamos a ser fortalecidos, hermanos. A través de su sangre preciosa, como dice la palabra que hemos leído en Colosenses, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Bendito el Señor. Hermanos, la oportunidad siempre está ahí. La bendición de ser reconciliados, de ser redimidos y perdonados siempre está ahí para los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Que nos debilitamos, que flaqueamos, pero podemos recibir nuevas fuerzas, hermanos. Él da esfuerzo al cansado. Solamente necesitamos entender, ¿no? Quiero terminar con esta lectura en Efesios capítulo 5, desde el versículo 15. Dice su palabra, Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pedirle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría para poder discernir cómo estamos andando. Por tanto, dice el versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De eso hemos empezado hablando, hermanos. No voy a agradar a Dios con mis ideas o pensamientos o actitudes. Voy a agradar a Dios cuando conozco su voluntad y cuando hago su voluntad. Y de eso se trata su palabra. Dice acá, no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Termina el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, creo que estos cultos son tan importantes. Cada reunión es tan importante porque va a fortalecer nuestras vidas. Yo les animo en el nombre del Señor, hermanos, a seguir, no solamente manteniendo esa relación a través de sus cultos personales, del altar familiar, sino siempre estar dispuestos a congregarnos, a animarnos unos a otros, a invitar a otras personas, a escuchar su palabra, a cantar juntos, a alabar juntos, a bendecir juntos. Ya llegará el momento en que podamos estar nuevamente en la casa del Señor, allá en el templo. Pero mientras eso, mantengamos, hermanos, mantengámonos siempre dispuestos a estar orando los unos por los otros. Gracias, porque hasta aquí el Señor nos mantiene, hermanos.
Gracias porque podemos ver que en medio de nuestras debilidades y de nuestras fallas, Dios nos habla. Dios nos habla. Dios nos habla y me ha hablado a través de las presentaciones de los jóvenes, de los niños, de las damas. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias porque es el Señor que se manifiesta en el momento, a veces que menos pensamos, pero debemos estar alertas a escuchar la voz de Dios, hermanos. Que Dios nos bendiga, que sigamos adelante, que cumplamos nuestro ministerio, ¿no? Que sigamos usando para la gloria de Dios los dones y talentos que Él nos ha dejado, hermanos. Entendemos que, dice el versículo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Lo tenemos, hermanos. Lo tenemos. Y creemos que muy pronto viene el Señor. Fortalezcámonos en el Señor. Pidámosle a Él que nos fortalezca. Mantengamos nuestra fe firme en Cristo Jesús. Dispongamos nuestro corazón a fortalecer nuestra comunión con el Señor para ser fortalecidos a través de su palabra, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito Salvador, alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites unirnos, familias, hijos tuyos, Padre Santo, en este mundo con diferentes apellidos, pero espiritualmente, Señor, con un solo Padre, ese Dios Jehová de los ejércitos, que nos da fuerza, da esfuerzo alcanzado, con un solo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, con un solo poder, el poder tuyo a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Ayúdanos a mantenernos en esa unidad espiritual, Padre Santo. Señor, gracias porque sabes, nos conoces, somos débiles, flaqueamos, Padre amado. Nos sentimos desanimados muchas veces, desalentados. Damos lugar muchas veces al pecado, Señor, tal vez sin darnos cuenta, Padre, pero gracias porque tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo y tu palabra nos redarguyen, Señor bendito, para alimentarnos, para animarnos, para renovarnos y nos fortaleces, Padre Santo. ¿Qué sería de nuestra vida, Señor, sin esa fortaleza que proviene de ti, Padre Santo? Ayúdanos, Señor. Oro, Señor, por tu iglesia, por cada familia, por cada hermano, por cada niño, Señor, por cada hijo, Señor, de tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, aviva el fuego de tu Espíritu, Señor, en cada hogar. Que podamos disponernos, Señor, a estar siempre, Señor, alertas, Padre Santo, a nuestra manera de vivir. Fortalece nuestras vidas. Perdónanos si estamos fallando, Señor. Limpia nuestros corazones. Renuévanos cada día, Padre Celestial. Gracias, Santo Dios. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos fortalecer